HTML entonces. La estructura de un HTML está compuesta por etiquetas, una de cierre y una de apertura. O sea, siempre si tenemos, por ejemplo, acá un HTML que está abriendo, una etiqueta de apertura, está la de cierre al final, se corresponden. Y después, dentro del HTML, de la etiqueta HTML, vamos a tener etiquetas que a su vez van a tener más etiquetas dentro y así sucesivamente. Entonces, la primera etiqueta que tenemos a continuación de HTML es la etiqueta head. Y dentro de head podemos tener lo que sería un título, la etiqueta title, o más etiquetas que son de configuración o de estilos también. Los estilos se pueden definir dentro del head. Si necesitamos librerías, alguna cosa de JavaScript, también está dentro del head. ¿Sí? Se ponen en el encabezado. Y después tenemos lo que sería el body, que tiene todo el cuerpo del HTML, toda la estructura con todas las etiquetas que nosotros vemos. Es decir, los H1, los párrafos, los formularios, todo eso está dentro del body. Acá tenemos dentro del body un H1 que tiene this is a heading, después tenemos un párrafo y otro párrafo. Y bueno, eso es la estructura básica de HTML que todos los HTML tienen. Y vamos a ir viendo algunas otras etiquetas que tenemos disponibles. Por ejemplo, con los títulos, que son los Hs, H1, H2, H3, hasta H6, tenemos acá un ejemplo que lo que varía es el tamaño de la fuente. Es decir, H1 es el título más grande, H2 sería un subtítulo, H3 más pequeño, H4, H5. ¿Sí? Entonces podemos tener un montón de títulos de diferentes tamaños, siempre y cuando estén dentro de la etiqueta H algo. De H1 a H6 son los disponibles. También tenemos la etiqueta P, que son los párrafos. Acá estaría el ejemplo. Un H1 que es My First CSS Example, sería esto que está acá. Y luego tenemos This is a paragraph. Esto es un párrafo, está dentro de la etiqueta P. Y a simple vista no vemos diferencias con lo que sería un texto, digamos, un texto plano, un texto común, pero lo que sí agrega un párrafo son márgenes. Agrega un borde superior e inferior. Es decir, lo separa un poco del siguiente texto. No hace todo a continuación. Lo cual es algo beneficioso, sobre todo si estamos escribiendo artículos y demás, que podamos definir diferentes párrafos, ¿no? Como si, bueno, un texto en idioma español. Esa es la etiqueta P. También tenemos la etiqueta A, que son los links, que estuvimos viendo algunos ya. La etiqueta A que tiene un atributo href, generalmente, o sea, debería tener todas, un href con un link, con una URL hacia la página que voy a ir cuando le haga clic a ese link. Y tenemos el atributo target, que también es muy importante en los links, que significa target igual barra baja blank. Eso significa que al hacerle clic se va a abrir una nueva tab en el, bueno, en el navegador que esté. ¿Sí? Barra baja blank, eso me abre una nueva pestaña. Lo cual es importante para nosotros porque vamos a perder el foco, es decir, nos vamos a tener que mover eventualmente a esa nueva pestaña si queremos interactuar con ella. Entonces, este atributo es importante tenerlo presente, qué es lo que hace y, bueno, eso nos va a afectar a la hora de trabajar con el driver. Esa es la etiqueta A, entonces los links, href y target son los dos atributos que pueden llegar a tener. También tenemos la etiqueta IMG, que son las imágenes,
Y bueno, las imágenes tienen atributos CRC, Alt, Width y Height. CRC es la ruta a la imagen que se está desplegando o que se va a desplegar. Es decir, qué archivo es el que se va a estar mostrando en esa imagen. Alt, este atributo lo que significa es el texto que se mostraría en el lugar de la imagen si esa no se puede cargar por algún motivo. Si la imagen no se puede mostrar, se va a desplegar este texto en el lugar de la imagen. Quizá lo hayan visto alguna vez. Width y height, bueno, es el ancho y el alto de la imagen. Y bueno, estos son como los clásicos. Pueden haber más atributos, pero estos son los más destacados. Tenemos la etiqueta B también, que es el bold, que es la negrita. Si quiero poner un texto en negrita, puedo simplemente poniéndolo la etiqueta B delante del texto y al finalizar el texto la cierro. Entonces eso queda en negrita. Y tenemos también dentro de HTML lo que son las listas. Hay dos tipos de listas, las listas ordenadas y las listas desordenadas. Vamos a ver las desordenadas primero, en las cuales, acá vemos el ejemplo, no tengo un orden de los ítems, o sea, no hay una numeración. No es 1, 2, 3, sino que es, bueno, ítem 1, o sea, con un punto y el ítem, un punto y el ítem. Eventualmente esto se puede hasta quitar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se define una lista? Desordenada con UL, ¿sí? De unordered list. Ahí defino la lista y cada elemento de la lista va a ser un LI. LI coffee, LI tea, LI milk. Bien, y ahí se van a desplegar entonces los tres elementos que estamos viendo en imagen. Por otro lado tengo las listas ordenadas. La OL viene de ordered list y bueno, la forma de definir los elementos de la lista es la misma, es LI, LI, LI. Entonces esto mostraría 1 coffee, 2 tea, 3 milk. Por cada LI que agregue, él va a poner, bueno, su correspondiente número. Esas son las listas ordenadas. ¿Por qué es importante ver las listas? Porque los menús generalmente son listas. O sea, esta es una lista de elementos. Una lista de elementos UL que tiene 1, 2, 3, 4, 5 LIs dentro. Bien, y, o sea, lo vemos de esta forma porque se juega con los estilos, con los colores, con el tipo, ¿no? Con lo que sería el CSS, para que parezca un menú con diferentes opciones, pero no deja de ser una lista. Y eso a nosotros nos va a importar porque por ahí queremos interactuar con el menú. O queremos hacer clic en internacional y dentro de internacional buscar una opción. Entonces, bueno, son listas. Los menús generalmente son listas. Después tenemos la etiqueta div, que define un contenedor invisible a un elemento o a un conjunto de elementos. Div hello world barra div. Bien, acá estoy poniendo el elemento, bueno, hola mundo dentro de un contenedor. ¿De qué me sirve? Un contenedor me sirve que le voy a poder aplicar propiedades a este contenedor. Por ejemplo, puedo definir el color de letra, el tamaño, la posición en la página, etc.
¿Cómo hago eso? Al div que lo contiene, le agrego esas propiedades. El HTML está todo compuesto por divs. O sea, lo que más tengo es la etiqueta div dentro de una página. No es que a efectos, ¿cómo decirlo? Visuales, o sea, yo miro al sitio y no me doy cuenta si hay un div o no. Pero si voy al código voy a ver que hay un montón. Un montón. Que están incluso anidados. O sea, puedo tener div y después viene el bienvenido. Y cada div de esos agrega una propiedad o, bueno, establece alguna regla. Para los formularios también tenemos una etiqueta, que es la etiqueta form. Esto define un formulario y dentro del formulario tenemos dos etiquetas que son la label y la etiqueta input. Label, bueno, es también una etiqueta, ¿no?, que muestra un texto. Label for fname, esto sería el nombre de la etiqueta. First name cierra la etiqueta br. ¿BR qué es? BR es el salto de línea, es el break. Es por eso que el input, este que dice John, este cuadro de texto, aparece debajo. Si no tuviese este BR, aparecería acá, al costado. Eso sería entonces label y su BR. Después tenemos un input, type, text, id, fname, name igual fname también. Value igual John, BR. Entonces, esta línea está representando esto. Input, porque es un cuadro de texto, o sea, el usuario va a poder escribir, digitar, ¿no?, caracteres. Type text es para que puedas escribir texto. Hay diferentes tipos. Este es un texto plano. Tiene un ID, tiene un name y un value. Value es como el valor por defecto que se le da. O puede ser también lo que el usuario haya digitado, o sea, lo que haya ingresado al usuario después que, bueno, que digita, digamos, y cambia a otro texto. Por ejemplo, digita el nombre, después pasa a escribir el apellido y ahí el value pasaría a ser John. Es como un atributo que se va actualizando. Bueno, el BR, después pone otra label con el last name y un input con lo que sería el apellido de la persona. Eso entonces es como vemos un formulario en HTML. También podemos tener radio buttons, que son estas opciones que nos aparece para seleccionar una, y si cambio de opción, la que estaba seleccionada se destilda, se deselecciona. Estos son inputs también. Vamos a ver, input type radio. O sea, este radio hace que se vea este círculo y que le pueda hacer clic. Eso por este atributo. Y yo le pongo text, me va a aparecer como la cajita de texto. El type radio me hace este círculo para poder hacerle clic. ID igual mail. Name igual gender. Y value igual mail. A ver, el type ya lo vimos. El ID es el identificador del elemento. El nombre, en este caso es gender, y vemos que no es el mismo que el ID, lo cual tiene sentido, está bien. Y el value es igual a mail, es decir, que cuando yo le haga clic y esto se envíe a una base de datos o a lo que haga que lo procese, el valor que se va a estar mandando es mail con minúscula, así. O sea, lo que se estaría guardando sería esto, mail. Y a continuación viene la label for mail, es el nombre de la label, mail, cierra label BR. Entonces, ven que el BR está acá, recién. Y por eso está todo a continuación. Si yo hubiese puesto un BR aquí, estaría este input, este radio, y abajo aparecería mail. Bueno, entonces, como pongo mail, digamos,
después de la etiqueta, es que queda de esta forma. Y las otras dos son iguales, son análogas. Lo que cambia son algunos valores. El ID cambia y el name se mantiene. Name igual gender, name igual gender. Entonces aquí podemos ver algo importante. El ID es algo único en el HTML, el atributo ID. No pueden haber dos elementos que tengan el mismo ID. Y el name se puede llegar a repetir. El name no es requerido. O sea, no es único. No tiene por qué ser exactamente el mismo name que el ID. Y a su vez el name diferente a todos, sino que puedo tener el mismo name en diferentes elementos. En este caso, ¿por qué lo tenemos en los radio buttons? Lo que me permite a mí que si yo hago clic en mail, se seleccione, y si hago clic en female, se deseleccione mail y se seleccione female, lo que me hace, digamos, esa combinación de poder elegir solamente una opción dentro de este grupo de opciones, es el atributo name. Si tiene el mismo name, puedo hacer eso. O sea, él como que los agrupa y como es un radio, sabe que solamente se puede elegir uno. Si yo tuviese name igual male, female y other, si esos fuesen los nombres, podría eventualmente hacer clic en los tres y que queden los tres seleccionados. Lo cual, bueno, no estaría bien. Esto es importante tenerlo presente porque después vamos a ver que a veces necesitamos trabajar con elementos que tienen el mismo nombre. Y vamos a ver cómo podemos hacerle clic a ellos. O seleccionar una opción teniendo solamente el name como posibilidad. Bueno, después tenemos los dropdowns. Los dropdowns, bueno, es un formulario que tiene una label, que tiene un select, ID cars, name cars, y dentro del select están las diferentes options. Option value igual Volvo, option value igual Saab, option value Fiat y Audi. Y el valor, el texto que voy a ver es lo que está escrito aquí. O sea, dentro de lo que sería la option Volvo, Saab, Fiat, Audi. Acá está todo con mayúscula y es lo que veo acá. Aunque cuando yo selecciono una opción y submite el formulario, lo que se va a enviar de vuelta a la base de datos va a ser lo que está en el value. O sea, se va a enviar, por ejemplo, Volvo con minúscula. Y por último, un input type submit, que sería el botón que estaría por acá, que quedó cortada la imagen. Acá hay un botón que dice submit, que es para, bueno, submitear el formulario. Los type submit se ven como botones siempre, son botones. El atributo ID, para repasar lo que vimos recién, o sea, especifica la unicidad del elemento. Es decir, no puedo tener dos IDs en el mismo HTML que sean iguales. No puedo, o sea, no voy a encontrar eso en un HTML. En un sitio web no va a pasar nunca. Lo cual, digamos, es candidato a ser elemento de localización. Porque, o sea, yo sé que si el ID es myHeader, lo voy a encontrar. Lo encuentro fácilmente. El tema es que no es un campo requerido. Es decir, puedo tener un H1 que no tenga ID o un input que no tenga ID perfectamente. O sea, no hay restricción en ese sentido. Entonces, no siempre lo voy a tener para usarlo. Tengo que buscar otras estrategias en caso de no tenerlo. Bien, y ahora vamos a ver lo que es CSS. O por lo menos entender en qué impacta el CSS al HTML. Nosotros tenemos acá un ejemplo de un código HTML que tiene, bueno, un body que tiene el H1 y un P. Y se vería así. My first CSS example, this is a paragraph. Esto es lo que veríamos nosotros. Acá no hay ningún estilo aplicado. Pero, si le aplicamos estilos,
la etiqueta style y definimos los estilos, el CSS se llama esto, a los elementos de este sitio, lo que veríamos sería bastante diferente, ¿no? Vamos a analizar lo que serían los estilos dentro de este sitio. Tenemos body, background color, light blue. Entonces, está aplicando el estilo color de fondo celeste a el body, a la etiqueta body. Es decir, a todo lo que está dentro del body se va a ver afectado por esta propiedad. Y por eso el fondo de toda la página es celeste. H1, color white y text align center. Y lo que vemos acá, el color del H1 es blanco, de las letras, y el texto está alineado al centro. Y P, font family, Verdana, font size 20 píxeles. Acá estoy definiendo que el párrafo, que es este elemento P, tenga la fuente Verdana y el tamaño de letra igual a 20 píxeles. Bien, y entonces lo que vemos es, el resultado es esto. ¿Sí? Una página con colores, con un estilo de letra, con el H1 centrado en la página. Y bueno, eso se define mediante el CSS que va dentro de los estilos, de la etiqueta style. La estructura del CSS es la siguiente. Primero el selector, por ejemplo H1, y entre llaves la propiedad, dos puntos y el valor. Por ejemplo, color, dos puntos blue, font size, dos puntos, 12 píxeles. Esa es la estructura del CSS que vamos a encontrar en las páginas. Nosotros no vamos a cambiar el CSS. Esto ya va a estar hecho. Lo que tenemos que saber es interpretarlo y saber de lo que está hablando, ¿no? Que si vemos esto, no quedemos en blanco y decir qué está pasando acá, sino que saber que estamos aplicando los estilos a la etiqueta H1. Y lo que sí nos va a importar del CSS, sobre todo en Selenium, son lo que se llaman las clases. Aplica las propiedades de todos los elementos que la invoquen. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos la etiqueta div que tiene un punto intro. Acá estoy definiendo la clase intro, background color yellow. El punto me define una clase, ¿bien? En CSS, perdón. En CSS un punto me define una clase. El nombre de la clase en este caso es intro. Entonces, si voy al HTML, acá dentro del body voy a ver H1, welcome to my homepage, div, class intro, un párrafo, otro párrafo. Entonces, la propiedad que está definido dentro de la clase intro va a aplicar para estos dos elementos, a estos dos párrafos. Bien, y son estos dos. Por eso están en amarillo. Después tenemos un párrafo que no tiene nada, my best friend is Mickey. Está acá, no tiene la clase aplicada, así que se ve, digamos, normal, entre comillas. Se ve sin color de fondo. Y después tenemos el último párrafo que tiene la clase intro, my best friend is Mickey, y esto aparece en amarillo acá. Y bueno, de esta forma, con una clase logro aplicar una propiedad a un conjunto de elementos. Esto es lo que más se utiliza. O sea, generalmente todos los divs tienen alguna clase al menos. Pueden tener en realidad 5, 6, 7, 8 clases. El atributo class es bastante común, ya les digo, en casi todos los elementos. Y nosotros desde Selenium sí vamos a poder localizar un elemento por su clase, lo cual es algo que nos va a importar. Otro ejemplo. Si vemos los estilos, tenemos p.center.
text align, center y color red. Acá dice p.center. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la clase center que aplica a la etiqueta p. Entonces, acá vemos h1 class center. This heading will not be affected. Y después tenemos un p class center y que sí, el color va a ser rojo y va a estar afectado. ¿Por qué? Porque esto es un párrafo que implementa, que usa la clase center. ¿Bien? Aquí esto sería un h1 que utiliza la clase center, pero no hay o sea, no está definido qué pasa con los h1 que utilizan la clase center, sino que solamente para los párrafos sabemos que van a ser, bueno, centrados y en color rojo, que es lo que pasa acá. A pesar de que ambas utilizan la clase center, en resumen, solo afecta a la etiqueta P. La etiqueta H1 no se ve afectada. También puedo definir propiedades para un conjunto de etiquetas, como acá H1, H2 y P, van a estar centrados y con color rojo. Entonces la etiqueta H1, H2 y P van a tener esas propiedades aplicadas. O sea, centrados y color rojo.